presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió a Irán ante un posible ataque a Israel. El mandatario afirmó que la ofensiva tendría lugar más pronto que tarde y reiteró que la defenderán al gobierno de Benjamin Netanyahu frente a Teherán. Haití oficializó la constitución del Consejo Presidencial a cargo de la transición, una noticia acogida con satisfacción por los jefes de gobierno de la Comunidad del Caribe. El Consejo será el encargado de elegir a un nuevo primer ministro que designará a un próximo gobierno encargado. Y el ex embajador de Estados Unidos en Bolivia y otros países latinoamericanos, Víctor Manuel Rocha, fue sentenciado a 15 años de prisión por cargos de espionaje. Rocha, de 73 años, se declaró culpable de haber actuado como agente ilegal de un gobierno extranjero para Cuba y de defraudar a Estados Unidos. Bienvenidos a un nuevo informativo de France 24. Yo soy Rodrigo Sedano y es un placer estar con ustedes. Abrimos este informativo en Oriente Medio. Joe Biden advirtió a Irán ante un ataque sobre Israel, al mismo tiempo que indicó que ese hecho podría ocurrir pronto. Esto en represalia al ataque aéreo israelí que alcanzó el consulado iraní en Damasco el 1 de abril y que mató a miembros de la Guardia Revolucionaria de la República Islámica. Unos sucesos que se encaminarían hacia una posible confrontación directa entre ambos países. Más en el siguiente informe de Gabriel Colchen. Sube la tensión en Israel frente a la esperada respuesta iraní al ataque de su consulado en Siria. Una respuesta que hace temer una mayor escalada regional. Washington anunció que Teherán se alista para lanzar un ataque masivo contra Israel y, según Joe Biden, podría ser inminente. No quiero entrar en información confidencial, pero mi expectativa es más pronto que tarde. ¿Cuál es su mensaje a Irán? No lo hagan. Mientras las relaciones entre Estados Unidos e Israel no pasan por su mejor momento, la reacción de Biden reafirma su estrecha alianza. El ministro de Defensa israelí Yoav Gallant se reunió con el general estadounidense Michael Kurilla en una base israelí. Nuestros enemigos piensan que pueden separar a Israel y a Estados Unidos, pero nos están uniendo y reforzando los lazos entre nosotros. Estamos preparados en defensa, también en tierra, también en el aire. Estamos en estrecha cooperación con vecinos y amigos para evitar que Israel sufra daños y sabremos cómo responder. Por su parte, Washington dijo que defenderá a su aliado y que Irán no logrará sus objetivos. En este momento, nuestra atención se centra en mantener conversaciones con nuestros homólogos israelíes y asegurarnos no solo de las conversaciones, sino también de que tienen lo que necesitan y que son capaces de defenderse. Y como creo que, ya sabes, sería imprudente si no examináramos nuestra propia postura en la región para asegurarnos de que también estamos debidamente preparados. A pesar de estas declaraciones, expertos consideran que la respuesta de Irán podría ser controlada y medida para no provocar un conflicto abierto con Israel. El otro foco de tensiones que va de la mano de esta guerra nos lleva hasta el Líbano. La milicia chiita libanesa Hezbollah afirmó haber lanzado docenas de cohetes contra posiciones israelíes. El ejército de Israel confirmó que identificó 40 de estos lanzamientos, de los cuales algunos aseguran que fueron interceptados. Ambas partes han intercambiado ataques desde el comienzo de la actual escalada el pasado 7 de octubre. Las fuerzas de Israel no reportan heridos. Y en Haití se oficializó la constitución del Consejo Presidencial, encargado de la transición tras más de un mes de acordarse el estamento. Los jefes de gobierno de la CARICOM, la Comunidad del Caribe, acogieron hoy con satisfacción la noticia que esperan sea la posibilidad de un nuevo comienzo para Haití. La principal tarea del Consejo Presidencial será el nombramiento de un nuevo primer ministro que, a su vez, designará un gobierno encargado que tendrá que atajar las múltiples crisis que atraviesa el país. Los jefes de gobierno de la Comunidad del Caribe, CARICOM, acogen con satisfacción la noticia de la publicación hoy del decreto por el que se establece el Consejo Presidencial de Transición en Haití. El establecimiento del Consejo de 9 miembros de base amplia y políticamente inclusivo señala la posibilidad de un nuevo comienzo para Haití. Vamos ahora hasta Estados Unidos, en donde una corte federal de Miami sentenció a 15 años de prisión al ex embajador del país en Bolivia y en otros países latinoamericanos, Víctor Manuel Rocha. Esto bajo acusación de haber actuado como agente extranjero para el gobierno de Cuba. Para ampliar esta y otras noticias, conectamos con nuestro corresponsal en Washington, Cristóbal Vázquez. Cristóbal, son varios los cargos imputados a Rocha, de los que además se ha declarado culpable. ¿Qué ha dicho la justicia en su contra y qué tipo de trabajos de espionaje llevó a cabo?
Es que después de casi 40 años de haber espiado para el gobierno de Cuba en Estados Unidos, como embajador de Estados Unidos en Bolivia y en otros países de América Latina, en otros cargos también oficiales del gobierno de Estados Unidos en la región, Víctor Manuel Rocha, de 73 años, se declaró culpable y fue sentenciado a 15 años de cárcel, pero los jueces a la hora de analizar este acuerdo que tuvo con la ley el ex embajador de Estados Unidos en Bolivia, pues dijeron que era un acuerdo bastante débil, que apenas 15 años no representaban el daño que le pudo haber hecho a Estados Unidos, pero precisamente ahí está el punto, y es que no se declara culpable y no se le sentencia por espionaje, sino por haber actuado como un agente exterior en Estados Unidos representando al gobierno de Cuba, y por eso es la sentencia de 15 años. Sin embargo, recordemos que Víctor Manuel Rocha tiene 73 años, así que pues terminaría sus días en la cárcel. Este es el caso de espionaje más largo que se haya registrado en la historia reciente de Estados Unidos, y pues queda por estipular si va a haber restitución a las víctimas y si se le va a quitar la ciudadanía. Hay que mencionar que la familia podrá seguir viviendo en Estados Unidos, pero todavía no está claro si va a haber desnaturalización para Víctor Manuel Rocha. Y en otro tema, Cristóbal, Estados Unidos y Venezuela han mantenido también hoy una reunión, ¿no?, para discutir sobre el proceso electoral antes de que venza el alivio de las sanciones. ¿Qué sabemos al respecto? La reunión la tuvieron en la Ciudad de México los representantes del hemisferio del Consejo de Seguridad Nacional y de la Oficina del Hemisferio Occidental de la Casa Blanca. Se reunieron con representantes del gobierno de Maduro en la Ciudad de México y le expresaron la preocupación por no respetar las elecciones y el proceso democrático en Venezuela. Recordemos que en octubre Estados Unidos le había levantado las sanciones después de que el entonces director para asuntos del hemisferio occidental, Juan González, pues trató de intermediar precisamente para lograr este acuerdo y comprometer a Nicolás Maduro a unas elecciones libres y justas en Venezuela, todo indica que el gobierno de Maduro pues simplemente no ha cumplido con esta hoja de ruta pactada entre las dos partes. María Corina Machado, la líder opositora, no podrá participar en las elecciones a la presidencia que se definirán el 28 de julio en Venezuela, y esto lleva entonces a estas conversaciones que fue el medio Bloomberg quien inicialmente las reveló y que precisamente eso expresan preocupación de parte del gobierno de Estados Unidos a este acuerdo que se vence en la fecha límite para que Estados Unidos esté tranquilo y ejerza la presión necesaria para que en Venezuela hayan elecciones libres y justas. Es el 18 de abril, es decir, en pocos días se vence este plazo en el que le permitían a Venezuela poder vender su petróleo libremente en el mundo siempre y cuando se llevaran elecciones justas y libres en Venezuela. Esto no se está cumpliendo, entonces vuelve el gobierno de Estados Unidos a amenazar con reimponer estas sanciones si no se llevan a cabo este proceso democrático en Venezuela. Hay que mencionar, por último, que de parte de Maduro hubo reacciones diciendo que simplemente en la reunión hablaron de temas migratorios, hablaron de otros temas, pero que este tema no fue el central, y hay que recordar las palabras de Maduro cuando dijo que a las buenas y a las malas ganarán las elecciones. Pues Cristóbal Vázquez, desde Washington, muchas gracias por este reporte. Nosotros seguimos hablando de Venezuela en relación al homicidio del exmilitar de este país, Ronald Ojeda, en Santiago, la capital de Chile. Este viernes la Fiscalía General venezolana anunció que colaborará con la chilena para esclarecer la autoría de la muerte. La noticia llega tras el aumento de las tensiones entre ambos países, luego que el canciller venezolano negara la existencia del grupo delincuencial Tren de Aragua, sobre el que se tiene sospechas de haber cometido el asesinato. Chile dijo que planea solicitar en extradición a 2 venezolanos presuntamente vinculados con los hechos. Y eso es lo que ha llevado a la Fiscalía a pensar que la hipótesis más plausible es que haya habido algún móvil político. Ahora, ¿de quién es ese móvil político? Eso la misma investigación lo tiene que aclarar. Y quienes tienen la clave de eso son estas personas que se fugaron de Chile, que fueron a Venezuela y que son las que recibieron el encargo para hacer este secuestro. De esta forma cerramos el informativo. Sigan con más en France 24.